Y llegamos al final de la semana, por la gracia de Dios. Y yo creo que esta semana podremos hacer el ejercicio. Recuerden lo que sucedió desde el domingo hasta aquí, hasta este día viernes, día de preparación. Recuerde cómo Dios lo ha conducido en estos días. ¿Verdad que Dios merece ser alabado por todas las bondades que ha tenido con nosotros? Por cómo Él ha cuidado de nosotros, por cómo nos ha ayudado. A veces ni siquiera nos hemos dado cuenta en el momento, pero cuando comenzamos a examinar el día de todo lo que sucedió, decimos, Dios estuvo ahí, Dios obró allí. Recuente su historia, vuelva un poquito en su historia personal y se dará cuenta que hay mucho por lo cual alabar a Dios. Por eso los salmos hacen recuentos de la historia del pueblo de Dios. Y nosotros hacemos bien en recordar esta historia, la intervención de Dios, porque así nos aseguramos que nuestra fe crezca y se fortalezca. Vamos a orar para hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado durante estos días. Bondadoso Padre, gracias te damos por tus misericordias, gracias por tu bondad y gracias por cuidarnos en toda nuestra historia. Pedimos que tú nos ayudes a reconocerte como el Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy quiero comenzar con esta cita que tal vez usted ha escuchado en alguna ocasión. Es un pensamiento muy lindo que aparece en el libro Notas Biográficas de Elena de White. Y ella dice de la siguiente manera: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Los salmistas lo tenían muy claro. Si olvidamos la forma en que Dios ha intervenido en la historia del pueblo de Dios, entonces vamos a olvidar quién es Dios. Por eso es que Dios tiene recordatorios constantes para nosotros. Y saben, esto es maravilloso. Dios, como el gran maestro de maestros, ha hecho cosas para que nosotros siempre lo recordemos a Él. Y si lo recordáramos constantemente a Él, nos libraríamos de muchos de los males que a veces nos aquejan y no cederíamos a los pecados que muchas veces cedemos. Por ejemplo, un recordatorio universal que Dios nos ha dado es el séptimo día de la semana, que es sábado. Ese recordatorio es el monumento en el tiempo de nuestro Dios como creador, y como creador es el sustentador de nuestra vida. Pero no solamente eso, el sábado mismo, con la cruz de Jesús, con su muerte en la cruz, se volvió un recordatorio de la redención que Dios obró. El día viernes, Jesús dijo, consumado es. Descansó el séptimo día y se levantó victorioso de la tumba el primer día de la semana, que es domingo. Y esto está bien reflejado también en Deuteronomio capítulo 5. Allí, cuando se repite el cuarto mandamiento, se da la razón de la redención. Notan, la historia está sumamente hilada en la Biblia para que nosotros reconozcamos que Dios es el Señor de la historia. Pero ¿para qué sirve recordar la historia? Bueno, aprendimos esta semana que sirve para que recordemos la imbatible fidelidad de Dios. Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, la historia nos muestra que Dios permanece fiel a su pacto. Y es más, cada acontecimiento en la historia, las cosas buenas, pero también incluso las cosas malas, demuestran la guía providencial de Dios. Sí, incluso en aquellas cosas que Él permite, Dios ha obrado de manera providencial para que se cumpla en la historia el propósito final por el cual Dios está conduciéndolo todo, que es la venida de Jesús. En este caso, en la historia nacional de Israel, vemos la venida de Jesús allí a Nazaret. Pero nosotros que estamos viviendo en esta época después de la primera venida de Jesús, estamos viendo la conducción de Dios en la historia que culminará con la segunda venida de Jesús. Al final es parte de un gran plan, el plan de erradicar el pecado del universo y salvar a todo aquel que cree en Jesús. Así que Dios es fiel. Además, aprendimos que cuando recordamos la historia, eso es una invitación a ser fieles como los fieles de la historia, a pesar de sus errores, de sus fallos como seres humanos. Pero podemos aprender mucho a mantenernos caminando con el Señor hasta la eternidad. Pero además la historia nos invita a arrepentirnos.
porque cuando recordamos que nuestros pecados son los que nos conducen hacia malos lugares, hacia lugares de desastre, de tristeza, de decepción, de desesperación, entonces tenemos que reconocer que necesitamos volvernos a Dios. Este volverse tiene que ver con arrepentimiento. Es el verdadero arrepentimiento, que solo puede ser producto de una relación con Dios, de escuchar la voz de Dios que nos llama. Así que mi hermano, mi hermana, nosotros estamos seguros en Dios cuando recordamos la historia y podemos ver a través de los ojos espirituales que en cada acontecimiento Dios ha intervenido. En este punto, aunque no está en nuestra lección, me gustaría destacar lo siguiente. Cuando usted estudia las profecías bíblicas, especialmente las profecías de Daniel y Apocalipsis, podemos contemplar cómo nuestro Señor está al tanto de la historia y la está conduciendo hacia el clímax de la segunda venida de Jesús. No nos ha revelado la historia para satisfacer curiosidades y debemos tener cuidado de usar la Biblia para tratar de satisfacer nuestras curiosidades. En realidad, el Señor, y este es un principio de interpretación, nos muestra su preconocimiento del futuro para que confiemos en Él. Así lo dijo el Señor Jesús, pero también esto es un principio que encontramos a lo largo de la Biblia. Os he dicho esto antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vemos cómo se ha desarrollado en la historia, especialmente a la luz de las profecías bíblicas, podemos tener la plena confianza que Dios finalmente va a ponerle fin al pecado, que éste no se va a perpetuar, porque como dice Malaquías, no quedará ni raíz ni rama del mal, y los hijos de Dios, el pueblo de Dios, podremos vivir con Él por la eternidad en un mundo donde reina la justicia, un mundo restaurado por el poder de nuestro Dios, porque la historia del pueblo de Israel demuestra que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas y que no hay nada en este mundo ni en el universo que pueda impedir que Dios cumpla sus propósitos. ¿Quiere usted que Dios se manifieste en su vida? ¿Que los propósitos de nuestro Señor se vean cumplidos en su propia familia, en su propia iglesia? Dios va a obrar, pero debemos permitirle a Él que sea Dios. Tal vez a veces estamos pasando por situaciones que son realmente agobiantes. Ese es el momento para mirar hacia el pasado y recordar que si estamos aquí hoy, si Dios nos ha permitido llegar hasta este preciso momento, es porque Él ha tenido misericordia y porque para Él somos especiales, somos su especial tesoro y desea que nosotros tengamos la plena confianza en Él de que Él va a librar nuestras vidas. Él sabrá cómo hacerlo y en el momento que debe hacerlo. Pero aún más, incluso si no lo hiciera, incluso si decidiera que debemos pasar por el horno de la aflicción sin ser librados por ello, cuando vemos la historia, podemos estar seguros que eso también redundará en beneficio para nosotros, porque Dios finalmente triunfa. Él es el gran ganador. Mi hermano, mi hermana, solamente quiero decirle para finalizar el estudio de esta semana, recordemos las lecciones del pasado. Veamos la historia sagrada desde la perspectiva de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Veamos realmente a Dios obrando en la historia. Pero ahora veamos en nuestra propia historia personal que el Señor nos ha guiado, que no seríamos lo que somos ahora si no fuera por la misericordia de Dios, y que si en algún momento hemos pasado tribulación y angustia, siempre el Señor ha estado allí para sacarnos de ahí, para ponernos donde estamos ahora, y todavía Él quiere hacer otras cosas con nosotros en las que podemos confiar, porque nos ha conducido, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué tal si oramos para decirle al Señor que queremos dejarle nuestra historia personal en sus manos para que Él se encargue de dirigirla? Gracias, bendito Padre, por tu amor, porque tú eres bueno.
Gracias por conducir la historia del mundo hacia el glorioso acontecimiento que esperamos con todo el corazón, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero gracias también porque quieres conducir nuestras vidas para que puedan ser vidas renovadas, transformadas, vidas que reflejen los principios del reino de los cielos. Gracias por tus misericordias. Oramos en Jesús. Amén.